Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Hola, chicos. A ver, anotemos la asistencia ya. Si no me escuchan, me avisan. A ver, Javier. Edwin. Anthony. Buenos días, Inge presente. Jonathan. Jordan. Buenos días, ingeniera presente. Kevin. Buenos días, Inge presente. Kevin Cueva. Presente, Inge. Cristian. Buen día, Inge presente. Luis Feito. Buenos días, profe presente. Juan Pablo. Buen día, Inge presente. Juan Pablo, ¿sí está? No le oí bien. Buenos días, presente. Diego. Presente, Inge, buenos días. Héctor. Buenos días, presente. Guastay David. Buenos días, Inge presente. Jocelyn. Buenos días, Inge presente. Diego. Cristina. Buenos días, Inge presente. Diego Lomas. Buenos días, Inge presente. Steven Ortiz. Buenos días, presente. Pedro. Buenos días, presente. Joe. Buenos días, Inge presente. Josué. Presente, Inge, buen día. Kenny. Jenny. Buenos días, Inge presente. Kevin. Buenos días, Inge presente. Isaac. Buenos días, Inge presente. Miguel Ángel. Buenos días, presente. Kevin. Paul. Presente, Inge, buenos días. Bueno, entonces, de acuerdo a las disposiciones de las autoridades, vamos a trabajar de forma habitual, ¿no es cierto?, hasta el 11 de agosto. Entonces, mientras dure esa disposición, las prácticas van a ser hasta nivel simulación, ¿sí? Y ya después vemos, cuando retornemos, ya ahí empezamos ya a la construcción de los circuitos. Denme un momentito, les hago. Ya. Entonces, si se acuerdan la clase del martes que nos vimos, estábamos conversando acerca del proyecto, ¿sí? Ahí me faltó indicarles unas cositas, ya no nos dio el tiempo. Denme un minutito. Bueno, mientras se me abre el video, como ustedes saben, el último día de clases es el 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Eso quiere decir que más o menos nosotros a un mes ya debemos tomar una evaluación. ¿Sí?
lo que significa que nosotros ya debemos pensar en una evaluación. La prueba correspondiente al segundo bimestre vamos a trabajarla, veamos, será ya. La prueba del segundo bimestre la vamos a tomar el martes 9 de agosto. Martes 9 de agosto. Verán que les estoy avisando con casi 2 semanas. Sí, con 2 semanas de anticipación les estoy avisando de la prueba. Sí, porque nosotros teníamos una planificación, que esa planificación debido al paro ya se vino al suelo, ¿cierto? Entonces, hoy estamos 28, el 9 de agosto dan la prueba que corresponde al segundo bimestre. Como vamos a estar trabajando de forma virtual, la prueba sería virtual. Sí, no se vayan a olvidar, ¿ya? Entonces, ahora sí sigamos en lo que nosotros nos habíamos quedado la última clase para terminar de dar las indicaciones del proyecto. Entonces pongan atención, por favor, chicos. Terminemos de ver el video. Si tienen preguntas con respecto al proyecto, y de ahí les doy una indicación final con respecto al proyecto. Chicos, ¿me confirman que sí estaban escuchando? Sí. Según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial está afectada por alguna discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, que dificulta su desarrollo personal y su integración social, educativa o laboral. A trabajar. Encender luminaria cocina. Encender luminaria dormitorio. Apagar luminaria dormitorio. Subir cortinas cocina. Detener. Bajar cortinas cocina. Encender calefactor dormitorio. Encender sonido sala. Apagar sonido sala. Apagar calefactor dormitorio. Encender televisor sala. Incrementar canal televisor sala. Parar.
Disminuir volumen televisor sala. Parar. Adelante. Ordenar el movimiento de su silla de ruedas eléctrica en cualquier dirección. Derecha. Adelante. Derecha. Alto. Adelante. Alto. Silenciar micrófono 1. Minimizar ventana. Iniciar Microsoft Word. Documento en blanco. Planteamiento del problema. Nuevo párrafo. Si bien a nivel mundial la automatización de hogares es una tecnología que ha dado grandes pasos, esta está orientada a personas con capacidades normales, ya que está basada en paneles táctiles, punto aparte. En el caso de una persona con discapacidad, especialmente de miembros superiores, esta tecnología es inservible, punto seguido. Es por esto que nuestro proyecto resuelve este problema, puesto que dichas personas con discapacidad son capaces de controlar mediante comandos de voz tanto su silla de ruedas como realizar actividades cotidianas como, encender y apagar luces, activar y desactivar cargas, controlar todo tipo de dispositivos comandados mediante señales infrarrojas tales como televisión, equipo de sonido, aire acondicionado, cortinas, puertas, etc. Punto seguido. Además, mediante comandos de voz podrá trabajar en el computador en aplicaciones como Microsoft Word, Internet, correo electrónico, punto seguido. Todo lo anterior, al no depender de ayuda de terceros, incrementará su independencia, bienestar y la posibilidad de su inserción laboral, punto aparte. Marcar planteamiento del problema. Eso todas mayúsculas. Centrar. Cerrar ventana. Guardar. Guardar. Iniciar Google Chrome. Dividir ventana. 3, 5, 8, 5. Mouse, hacer clic. Dividir ventana. 8, 2, 8. Mouse, hacer clic. Dividir ventana. 1, 7. Mouse, hacer clic. Robin. Pulsar tecla entrar. Ir a campo siguiente. Documento. Ir a campo siguiente.
Estimado. ESO mayúscula inicial. Pulsar tecla entrar. Adjunto documento solicitado, punto aparte. Dividir ventana. 8, 9, 6. Mouse hacer clic. Dividir ventana. 4, 5, 7. Mouse hacer clic. Dividir ventana. 5, 7. Mouse hacer clic. Desplazar hacia abajo. Dividir ventana. 8, 1. Mouse hacer clic. Abrir. Dividir pantalla. 8, 8. 3. Mouse hacer clic. Cerrar ventana. Lista de programas. Elegir 3. Dividir pantalla. 3, 5, 5, 4. Mouse hacer clic. Hola. Buenos días, doctor. Ya le envié el documento que me solicitó. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Dividir pantalla. 3, 2, 7, 6. Mouse hacer clic. Buscar en YouTube a Ricardo Arjona. Desplazar hacia abajo. Alto. Dividir pantalla. 4, 6, 2. Mouse hacer clic. Cerrar ventana. Abrir CPET. A dormir. Listo. Entonces verán, como yo les había mencionado, la idea
es que ustedes van a empezar a trabajar en el formato 233, que es el formato para aprobar los temas de trabajo del proyecto integrador. Ahora, la idea también es de que ustedes, ¿no es cierto?, van a presentar un proyecto, van a construir el proyecto. Entonces, la idea es que ustedes, que me parece están en tercer, cuarto semestre, ese mismo proyecto ustedes luego lo presenten para su trabajo de titulación, ¿sí? Con esa misma idea. Tal vez, claro, para la titulación le haremos mejoras, ¿no es cierto? Añadiremos alguna funcionalidad, pero la idea es que a partir de ahora ustedes empiecen a trabajar ya su proyecto de titulación, ¿sí? Entonces, no sé, tal vez de todos los trabajos que me presenten, ¿no es cierto?, yo vería uno o dos los mejores trabajos y esos yo les propondría a ustedes presentarlos a la comisión para que sean aprobados. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos nosotros, acuérdense, estábamos viendo la parte de los flip-flop, vamos a terminar las gráficas que nos quedaron pendientes. Una vez que terminen ustedes con las gráficas pendientes, les daré unos 5 o 10 minutos máximo para que suban la evidencia al aula virtual y que tengan su actividad en clase, ¿sí? Verán que les aviso desde ahorita para que al final no estén ahí sorprendidos. Y si siguen acostados, para que se levanten. Acuérdense que las hojitas les di yo mismo porque como estábamos trabajando en el aula, entonces la idea era no demorarnos mucho, ¿sí? Entonces déjenme abro la presentación mientras ustedes alisten sus hojitas. Sí, terminamos la clase y tendrán unos 5 minutos para subir las evidencias. A ver, Pedro, ¿hasta qué flip-flop vimos que hicimos la gráfica? ¿Puedes confirmar, por favor? Vimos hasta biestable de activo nivel. Ya hicimos esa gráfica, ¿no es cierto? Sí. Gracias.
Ya. Dime, Miguel. Miguel, ¿tienes la mano alzada? Sí, sí, Inge, solo, ¿sí me escucha? Sí, estoy hablando. Inge, yo no tengo las hojitas que dice ahorita de esa práctica. No tienes porque no asististe el lunes. Ajá, martes. Pues es tu responsabilidad igualarte y asistir a la siguiente clase igualado. Sí, pero no me encontré con ningún compañero que diga que estaba libre. Y ahora yo, ¿cómo te resuelvo ese problema? No puede, supongo. Lo que yo te aconsejo es que para que no te quedes con cero, empieces a hacer las gráficas a mano, desde ahorita. ¿Cierto? ¿Cuántas gráficas hicimos la última vez? Creo que hicimos 3. ¿Sí? Entonces, al menos para que no te quedes con cero, vas haciendo las gráficas desde el flip-flop que vamos a empezar en esta clase y al menos subes lo que hagas esta clase para que no te quedes con cero. Ok, gracias, Inge. ¿Cómo te puedo hacer si ustedes no vienen a clase? A ver, entonces de acuerdo a lo que nos dice Pedro, nosotros nos quedamos hasta esta gráfica, ¿cierto? Y obtuvimos este resultado. Empecemos a estudiar el flip-flop, ¿no es cierto? Tipo de activo ahora por flanco. Sí, entonces, ¿a qué se refiere con activo por flanco? Nosotros vamos a trabajar con señales de pulso. ¿A qué me refiero? Una señal como esta, por ejemplo. Ay, se me gusta la virtualidad porque no puedo estar. Ya. Pues más o menos, digamos, una señal de pulsos cuadrada como la que intenté graficar. Pues, ¿qué se refiere activo por flanco? Se refiere, ¿no es cierto?, a que toda señal, por ejemplo, esta cuadrada tiene transiciones, ¿sí? Y en esta señal tenemos flancos de subida y flancos de bajada. ¿Cuál es un flanco de subida? ¿No es cierto? Un flanco de subida, por ejemplo, le vamos a dibujar con color verde. Aquí tenemos un flanco de subida, porque si se fijan ustedes, ¿no es cierto?, que en esta parte verdecita que les estoy graficando, en esta parte, la señal está pasando de 0 a 1 lógico. Por eso se llama flanco de subida. En cambio, este de aquí, ¿no es cierto?, se conoce como flanco de bajada, porque en esta partecita donde yo le estoy pintando con verde, la señal pasa de 5 voltios a 0 voltios. Entonces nosotros nos vamos a referir a señales con flanco de subida y flanco de bajada. Entonces, dice, este biestable tipo D es activo por flanco. Puede ser que sea activo por flanco de subida o por flanco de bajada. Entonces, ¿cómo sabemos? Miren, por ejemplo, aquí. Miren, aquí, ¿no es cierto?, yo tengo este triangulito y tengo este CLK que significa clock, reloj, la señal de reloj. Entonces por aquí yo voy a tener una señal de reloj, una señal cuadrada, una señal de pulsos, ¿sí? ¿Cuándo se va a activar este flip-flop? Para este caso, cuando yo tengo un flanco de subida. En cambio, miren, el flip-flop de acá tiene este circulito de aquí. ¿Sí ven? Con este circulito de aquí me indica que la señal es activo por flanco de bajada, ¿sí? Es decir, cuando la señal esté pasando de 5 a 0 voltios. Veamos la tabla de verdad. Entonces, ¿Le puede poner un ratito más esta para tomar una captura? Perdón. ¿Le puede poner un ratito más la anterior diapositiva para tomar una captura?
Ahí está, con todo yo ya les subo las diapositivas, ya me parece que estas diapositivas me parece que ya les subí. Sí, entonces yo ya les subo las diapositivas, ya, entonces no se preocupen por estar copiando esto, más bien las gráficas, eso es lo que necesitas, Miguel. O la tabla de verdad. Listo. Entonces veamos la tabla de funcionamiento. Entonces yo, miren, ahora en la tabla voy a analizarlo con una señal de reloj, ¿no es cierto? Con la línea de datos D en el flip-flop, con el estado actual y el estado siguiente que sería mi salida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esa señal de reloj, que es una señal cuadrada, una señal de pulsos, está en 0, está en 1 o tiene un flanco de bajada, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer la tabla de funcionamiento para este flip-flop. Este flip-flop va a ser activo por flanco de subida. Entonces, si yo tengo en mi señal 0, 1 o flanco de bajada, no interesa que tenga yo en el dato, ¿sí? ¿Qué pasa con la salida? La salida siguiente va a ser igual al estado actual. ¿Qué quiere decir? Voy a mantener el estado. ¿Qué significa? Que el flip-flop no esté encendido. Cuando yo ya tenga los flancos de subida, que ya les indiqué cuáles son, entonces ahí sí el flip-flop va a empezar a funcionar. Cuando yo tenga en el dato 0, en el dato siguiente voy a tener un 0. Cuando yo tenga en el dato un 0 y el estado actual sea 1, ¿qué pasa? Voy a colocar en el estado siguiente un 0. Es decir, estoy forzando el circuito a un reset. Si es que yo tengo un 1 en el dato, miren, no importa si el estado actual es 0 o 1, el estado siguiente va a ser igual a 1, es decir, yo estoy forzando al circuito a realizar un set. Sí, entonces si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Yo puedo simplificar un poco más esta tabla de verdad. Entonces le voy a simplificar. Entonces, ¿qué tengo? Si en la señal de reloj yo tengo un 0, un 1, un flanco de bajada, el flip-flop no va a estar activo. Entonces no me importa lo que yo tenga en la línea de datos D, el estado siguiente es igual al estado actual, es decir, la señal se mantiene. Pero si ya se produce un flanco de subida, ¿no es cierto? Lo que yo tenga en la entrada D o de datos, eso se va a reflejar al estado siguiente. Si yo tengo un 1, en el estado siguiente voy a tener un 1. Si tengo un 0, voy a tener un 0. Es decir, se va a realizar lo que se conoce como latch. ¿Qué significa latch? Dice que sigue o copia a la entrada en la salida. Es decir, voy a reflejar en la salida lo que tenga en mi entrada. ¿Cómo se construye este flip-flop tipo de activo por flanco? ¿Cómo se construye? Se construye, miren, a partir de flip-flops tipos de activo por nivel. Si ustedes se dan cuenta, miren, yo tengo aquí la señal de reloj. Esta señal de reloj es una señal cuadrada, ¿no es cierto? Ingresa a la línea de habilitación o control, ¿no es cierto?, de los flip-flops que están conectados. Y además debemos distinguir que una señal de habilitación es activo por nivel alto y otra señal de habilitación está activa por nivel bajo. Es decir, que mientras activamos un flip-flop, el otro está desactivado. Si este lo activamos, el primero lo desactivamos. Así es como trabaja, ¿no es cierto?, el flip-flop tipo de activo por reloj. Ahora,
En este biestable también yo puedo tener entradas asincrónicas que habíamos conversado, la señal de reloj y la señal de preset. Perdón, la señal de clear CL y la señal de preset. ¿Qué decíamos nosotros de estas señales? Que estas señales son prioritarias a cualquiera de las entradas. Entonces, si venimos acá, ¿no es cierto? Miren, ¿yo qué tengo? Si es que el clear está activo, yo estoy obligando al circuito a que se coloque en 0. Si es que el preset está activo, yo obligo, ¿no es cierto?, a que el circuito se coloque en 1. La señal de clear y la señal de preset, que están activas a nivel bajo. Son prioritarias sobre el reloj y sobre la línea de datos. ¿Qué pasa si estoy yo en esta situación donde tanto el clear y el preset son iguales a 0? ¿Cierto? Entonces decíamos, no puedo obligar a que el circuito se coloque en dos estados diferentes al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces es una situación que no determinada. Ay, perdón. Y ya miren, cuando ya activo, ¿no es cierto? Cuando ya activo la señal de reloj, es decir, cuando tengo un flanco de subida, entonces el flip-flop funciona como hemos dicho. Si tengo, ¿no es cierto?, un 1 en el dato, copio ese 1 a la salida. Si tengo un 0, lo copio a la salida, siempre que el preset y el clear estén desactivados. Si es que el flip-flop no está activo, ¿qué quiere decir? En la señal de reloj tengo un 0, un 1, un flanco de bajada, es decir que el flip-flop no está activo. ¿Qué ocurre? A la salida, ¿no es cierto?, tengo el estado actual, es decir, el flip-flop mantiene la señal. Esta tablita de verdad sí es importante. Listo. Entonces ahí tenemos la gráfica, ¿no es cierto? Ustedes tienen en sus hojitas. Vamos a dibujar la señal de salida para ¿qué? Para un flip-flop tipo D activo por flanco, específicamente por flanco de bajada. Entonces en un minutito ustedes pueden graficar. A ver, entonces nosotros ¿qué decíamos, no es cierto? Primero, lo importante es señalar justo en donde ocurren las transiciones que a mí me interesa analizar, ¿no es cierto? Del reloj a mí me interesan los flancos de bajada. Entonces, ¿yo qué anoto? ¿Dónde ocurren esos flancos de bajada? Es decir, cuando la señal pasa de 5 a 0 voltios, cuando se activa y desactiva el clear, cuando se activa y desactiva el preset y el dato. Entonces veamos. Miren, para este intervalo de aquí, yo tengo una señal de 0, flanco de subida y 1. ¿Qué ocurre, no es cierto?, cuando prácticamente el flip-flop no está activo? ¿Cierto? Porque se activa con flancos de bajada. Además, ¿qué tenemos? Que el clear está activado. Miren, el clear está en 0. ¿Qué quiere decir? Que esta señal es prioritaria sobre las otras entradas, ¿cierto? Entonces, como está activo el clear, a la salida, ¿yo qué tengo? Yo tengo un 0 lógico, es decir, tengo el clear.
y estará activo el clear, ¿no es cierto?, mientras yo tenga aquí un cero lógico. ¿Sí? El clear y el preset son prioritarios sobre los demás. ¿Sí? A pesar de que ya yo en este tramo tenga flancos de bajada, ¿no es cierto?, el clear es prioritario. Luego, miren, ya aquí ya se desactiva el clear y se desactiva el preset. Entonces ahora sí yo empiezo a ver qué ocurre, ¿cierto? Entonces miren, para este tramito de aquí yo tengo la señal del reloj en 0 o en 1, ¿sí? Es decir, el clear no está activado, el flip-flop no está activado. ¿Qué ocurre cuando no está activado? La señal se mantiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurra un flanco de bajada. Miren, aquí ya tengo un flanco de bajada. Entonces, ¿qué hace? Ya se activa el flip-flop. Es decir, ¿no es cierto?, la señal ya se activa el flip-flop, es decir, copio el dato en la salida. Es decir, la salida se coloca en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengo otro flanco de bajada, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Copio la entrada. ¿En cuánto está la entrada de datos? En 1. ¿Hasta cuándo va a estar en esa situación en 1? Hasta que ocurra otro flanco de bajada. Entonces, miren, coloco en 1. Aquí ocurre un flanco de bajada y el dato ha pasado a 0. Entonces, ese 0 lo copio a la salida. ¿Ven? ¿Hasta cuándo? En este tramito de aquí chiquito, ¿qué pasa? Se ha activado el preset. Es decir, obligo, ¿no es cierto?, a la salida a colocarse en un 1 lógico. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desactive el clear, ¿no es cierto? Ya se desactiva el clear y se desactiva el preset. Entonces ahí sí dices, en este tramo de aquí no tengo clear, no tengo preset, en este trámite de aquí que la señal de reloj está en 0, en 1 o en 5 voltios. Es decir, el flip-flop está desactivado. ¿Qué ocurre cuando está desactivado? Mantengo la señal. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurre un flanco de bajada. En ese flanco de bajada, ¿qué ocurre? Yo copio el dato. ¿En cuánto está el dato? En 1. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo tenga otro flanco de bajada. Vuelvo a copiar la señal. Ahora se coloca en 0. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna preguntita? Inge, o sea, no me quedó muy claro eso, lo del reloj, cuando es de subida, cuando es cero, cuando es una. A ver, repíteme, ¿no te quedó claro lo del flanco? Ajá, eso de cuando es de subida, cuando es de bajada, o sea, Ah, no lo entendí muy bien. dice, ¿cuándo está activo el reloj? Cuando, aquí te dice con la bolita, es activo por flanco de bajada. ¿Cuándo es flanco de bajada? Cuando la señal pasa de 5 a 0 voltios. Mira, la señal pasa de 5 a 0 voltios. Flanco de bajada, flanco de bajada, flanco de bajada. ¿Sí? Cuando, en cambio, es un flanco de subida y que le voy a dibujar en rojo. Cuando la señal pasa de 0 a 5 voltios. Pasa de 0 a 5 voltios, eso es flanco de subida. ¿Ahí te quedó claro, Diego? Sí, Inge, gracias. Listo. Déjame un botón. Veamos el siguiente flip-flop. Ya. Entonces, ¿yo qué tengo ahora? Yo tengo el flip-flop JK. Este es el flip-flop más importante, porque este es el que se utiliza en casi todas las aplicaciones, así que póngase en pilas. Primero, chicos, en la sala de espera, déjenme ver quiénes están.
Este es el flip-flop más importante y este es el que vamos a utilizar en una aplicación. Entonces, el flip-flop JK es un bistable, ¿no es cierto? Es un circuito con dos estados y que tiene memoria. Es lo que hemos dicho, la característica de estos flip-flop, que es una característica nueva. Sí, estos flip-flop tienen memoria. Entonces, ¿qué veo yo? Que tengo dos entradas JK y además que este flip-flop es activo por nivel, es activo por flanco de subida. También yo puedo tener, ¿no es cierto?, el flip-flop JK, pero activo por flanco de bajada. Veamos su tabla de funcionamiento. Veamos para este flip-flop JK activo por flanco de subida. Entonces, ¿qué decimos? En el reloj yo puedo tener 0, puedo tener un 1 o un flanco de bajada. ¿Sí? Cuando esto ocurre, mi flip-flop no funciona. ¿Qué quiere decir? No me importa que tenga en J, no me importa que tenga en entrada acá, ¿sí? No me importa cómo esté el estado actual, el estado siguiente va a ser el estado igual al estado actual, es decir, la señal se mantiene. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya activo el flip-flop? Es decir, cuando ya tengo el flanco de subida. Si J y K son iguales a 0 y el estado actual es igual a 0, el estado siguiente es 0. Si J y K son iguales a 0 y el estado actual es igual a 1, el estado siguiente es igual a 1. En conclusión, ¿qué estamos diciendo? Que la señal se mantiene. Lo que tenga en el estado actual voy a tener en el estado siguiente. ¿Qué pasa cuando tengo el flanco de subida? K es igual a 1, ¿no es cierto? El estado actual es 0, el estado siguiente es 0. ¿Qué pasa cuando K es igual a 1 y J es igual a 0 y el estado actual es igual a 1? El estado siguiente es 0. Es decir, estoy forzando al circuito a que se coloque en un reset. ¿Qué pasa cuando J es igual a 1 y K es igual a 0? Y el estado actual puede ser 0 o 1. ¿Qué pasa? La salida o estado siguiente es igual a 1. Es decir, estoy forzando al circuito a hacer un 0. ¿Qué pasa en cambio si J y K son iguales a 1? El estado actual puede estar en 0 o 1. ¿Qué pasa en el estado siguiente? Si el estado actual es 0, el estado siguiente va a ser un 1. Si el estado actual es un 1, el estado siguiente es un 0. Si se dan cuenta, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy invirtiendo la señal. Sí, es lo que se conoce también como un toggle. Hacer un toggle en la señal o invertir la señal o basculación de la señal. En el libro de flip-flop se conoce como basculación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esta tablita de aquí yo le puedo hacer más simplificada. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en el reloj 0, tengo un 1 o un flanco de bajada, el flip-flop no está funcionando, pues la señal se mantiene. ¿Qué pasa si ya enciendo yo el flip-flop? Si J y K están igual a 0, la señal se mantiene. Si K es igual a 1, forzo un reset. Si la señal J está en 1, forzo un set. Y si J es igual a 1 y K es igual a 1, invierto el estado actual. En este bistable JK, yo puedo tener también entradas A5. ¿Cuáles? Las que ya hemos estudiado, el clear y el preset. El clear y el preset, miren, son activas a bajo nivel. ¿Sí? Entonces veamos ahora el funcionamiento
del flip-flop JK, pero con entradas a 5. Entonces, ¿yo qué tengo? Si es que está activo el clear, como esta es una señal prioritaria, no me importa cómo estén las otras entradas, el estado siguiente es igual a 0. Si es que tengo activo el preset, esta es una señal prioritaria y obligo a la salida a colocarse en un 1. ¿Qué pasa si el clear y el preset están activos? Es una situación no determinada. No puedo forzar a un circuito a colocarse en 1 y en 0 al mismo tiempo. Ahora, cuando yo tengo la señal de reloj en 0 o en 1 o con el flanco de bajada, es decir, ya activo mi flip-flop JK, ¿cierto? El clear y el preset están desactivados. El clear y el preset están desactivados, ¿no es cierto? Tengo JK, ¿no es cierto? No me importa en qué estado esté, si el flip-flop está desactivado, el estado siguiente es igual al estado actual. ¿Sí? Cuando ya activo el flip-flop ya funciona como hemos dicho. Tengo ya activo el flip-flop, la entrada de clear y de preset están desactivadas. Repasemos para hacer la gráfica. Si J y K están en 0, la señal se mantiene. Si K es igual a 1, la salida se coloca en 0. Si J es igual a 1, le obligo a la salida a colocarse en 1. Si J y K están en 1, realizo un toggle en la señal. Chicos, ya mismo va a ser las 8. Nos vamos a quedar unos 10 minutitos más. ¿Sí? Todos pueden quedarse. Si es que no pueden quedarse, entonces quedaría para la parte de componente autónomo. Lo que yo les recomiendo, quedémonos unos 10 minutitos más, terminamos las gráficas, suben y listo. Ya. Entonces, vamos a trabajar ahora, vamos a hacer, a dibujar la señal de salida, ¿no es cierto?, del flip-flop JK. ¿Cuándo va a estar activo este flip-flop? Cuando tengo un flanco de bajada. Es decir, cuando la señal cambie de 5 a 0 voltios. Sí, pues ahí en un minutito ustedes grafiquen los flancos de bajada. Esos son transiciones que les interesa, sería por aquí, flancos de bajada, ¿no es cierto? Entonces señalen las transiciones que a ustedes les interesa para graficar la salida. Primerito, ¿no es cierto?, graficar, identificar justo esas señales en las que el reloj tiene los flancos de bajada. Y las que aquí no tengo señal ni de clear ni de preset, ¿no? Entonces, yo asumo, miren aquí, cuando yo inicio, ¿sí ven? Analizar mi diagrama de tiempo, el reloj está en 0, en 1 o tiene flanco de subida, es decir, no está activo. Entonces, yo asumo cómo inicia la señal. Digo que Q inicia en 0, por lo tanto ponerá en 1.
Ahora sí, ya se activa, miren, ya se activa, ya tengo un flanco de bajada. Como ya se activa el flanco de bajada, ¿cómo está J? J está en 1 y K está en 0. Por lo tanto, ¿en cuánto tiene que estar la salida Q? Empecémonos un ratito a ver acá la tabla de verdad. Miren, cuando K es 1, yo forzo, ¿no es cierto?, a 0. Cuando J es 1, yo forzo a 1. Eso no se olviden, eso hay que tener claro. Bien, pues regresemos a mi diagrama. Bien. Entonces yo tengo J igual a 1. ¿Cómo tendría mi salida Q? ¿En 1 o en 0? 1. 1. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ocurra otro flanco de bajada, es decir, hasta cuando active el flip-flop. De activo, ¿no es cierto? ¿Cómo está J y cómo está K? Están en 0. ¿Qué pasa cuando están en 0? Mantengo la señal. Otra vez tengo otro flanco de bajada, es decir, se activa el flip-flop. J tengo en 1. K en 0, es decir, la salida se va a colocar en Z. Se coloca en Z hasta cuando, yo tengo un flanco de bajada. Cuando tengo un flanco de bajada, J en 0, K en 1, ¿qué le ocurre a la señal? La señal se mantiene. ¿Bien? Ahora tengo otro flanco de bajada, K es igual a 1. Como K es igual a 1, entonces la salida se va a colocar en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo tengo un flanco de bajada. ¿Sí? Yo tengo un flanco de bajada y K está en 1. Entonces, ¿cómo está la salida? La salida se mantiene en 0 o en el 0. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengo un flanco de bajada. Cuando tengo un flanco de bajada, otra vez se activó el flip-flop. J está en 1 y K está en 1. ¿Qué pasa cuando J y K son iguales a 1? Se mantiene, pero de El que estaba se niega. Cuando J y K son iguales a 1, se invierte la señal. ¿En cuánto está ahorita? En 0. Se invierte, es decir, que la señal se coloca en 1. Es decir, se realiza un toggle, una inversión, o como se conoce en el libro de flip-flop, una basculación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando otra vez tengo un flanco de bajada, J y K están iguales a 1. Es decir, la señal se invierte. Si tengo un 1, voy a tener ahora un 0. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya. Veamos el otro biestable, que es un biestable tipo T. ¿Sí? Este biestable, como todos los biestables, ¿no es cierto?, tienen dos estados, ¿sí? Y son circuitos que tienen memoria. Entonces, en este biestable tiene dos entradas y es activo por flanco de subida. Puede ser también que yo tenga flip-flops activos por flanco de bajada. Y hemos dicho cómo se dan cuenta con este círculo eléctrico. Veamos el funcionamiento de este biestable tipo T. ¿Qué va a ocurrir? Veamos para el flip-flop cuando es activo por flanco de subida. Bien. Entonces yo tengo, ¿no es cierto?, que la señal de reloj esté en 0, que esté en 1, o tengo flanco de bajada, es decir, el flip-flop no funciona. No interesa lo que yo tenga T, si tengo 0 o 1, no interesa el estado actual, el estado siguiente se va a mantener. Pero ¿qué pasa
cuando yo ya tengo la señal en la parte del flanco de subida. Entonces ya se activa el flip-flop. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo en T0? ¿Sí? Si tengo en T0 el estado actual es 0, la salida es 0. Si yo tengo en T0 y el estado actual 1, el estado siguiente es 1. Es decir, la señal se mantiene, porque en el estado siguiente yo voy a tener lo que tenga en el estado actual. ¿Qué pasa en cambio cuando está activo el flip-flop? T es igual a 1, el estado actual es 0, entonces el estado siguiente va a ser 1. Si T es 1, el estado actual es 1, el estado siguiente va a ser un 0. Es decir, yo voy a invertir la señal. Yo puedo simplificar esta tabla de funcionamiento. Sí. Si es que el flip-flop no está activo, no importa lo que tenga en T, el estado se mantiene. Si es que ya activo el flip-flop, si T es igual a 0, el estado se mantiene. Si está activo el flip-flop y T es igual a 1, a la salida voy a invertir el estado actual. Es decir, realizo una inversión, un toggle o una basculación. ¿Cómo se construye este biestable tipo TEM? Se construye a partir del flip-flop JK, ¿no es cierto?, activo por flanco. ¿Sí? Ahora, en este biestable yo puedo tener también las entradas asíncronas de clear y de preset. ¿Sí? Que ya sabemos que estas entradas son prioritarias sobre las otras. Veamos la tabla de funcionamiento con las señales así. Si es que activo el clear, este es prioritario, entonces la salida se coloca en 0. Si es que activo el preset, ¿no es cierto?, obligo al circuito a colocarse en un 1, no me importa en qué estado estén las otras entradas. Pero si activo al mismo tiempo el clear y el preset, entonces ahí eso es algo que no está definido. Y si ustedes se dan cuenta, en la partecita de acá abajo, aquí tengo el funcionamiento normal del biestable tipo T. Si es que no está activo, ¿no es cierto?, y el clear y el preset están desactivados, ¿no es cierto?, si es que no está activo el flip-flop, el estado siguiente será igual al estado actual. Cuando esté ya activo el flip-flop y desactivadas las entradas clear y preset, si T es igual a 0, el estado siguiente es igual al estado actual. Si T es igual a 1, el estado siguiente es el inverso del estado actual. Invierto esa señal. Entonces realicemos este diagrama de tiempo. Ya. Entonces, aquí tengo, miren, señales de clear y de preset. ¿Qué más tenemos que identificar? Que este flip-flop es activo por flanco de bajada, ¿cierto? Entonces, ahí me interesa identificar, ¿no es cierto?, cuándo ocurren las transiciones o los flancos de bajada, cuando tengo la señal de clear activa y la señal de preset activa. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, yo en el primer tramito, mi flip-flop está desactivado porque tengo un 0, tengo flanco de subida y tengo un 1. ¿Qué decíamos cuando está desactivado el flip-flop? Pero aquí tengo que identificar algo. ¿Qué pasa con el preset?
el preset está activo, en cero lógico, incluso durante todo este tramo. Como el preset está activo, entonces, ¿cómo está en mi salida? En 1. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El preset está todo este tramo activo. Entonces, no me importa cómo esté el reloj, no me importa cómo esté la señal de entrada T. La salida le coloco en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se desactive, ya se desactiva el preset. Entonces, ¿qué ocurre? Se desactiva el preset y en este tramito yo que tengo 0, blanco de subida y 1, es decir, no activo el flip-flop. Si no activo el flip-flop, la señal de salida se mantiene. Ahora veamos qué ocurre aquí. Aquí el clear y el preset están desactivados y el toggle está en 1. Sí. Pero en este tramito no se activa el flip-flop. ¿Qué quiere decir, no es cierto? Entonces, miren, aquí yo tengo un flanco de bajada, clear y preset desactivados y el toggle en 1. Cuando T esté en 1, ¿qué quiere decir? Que tengo que invertir la señal. Realizo un toggle. Si estaba en 1, le coloco en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo tenga un flanco de bajada. ¿Sí? Se activa el flip-flop, toggle tengo en 1. Entonces, ¿qué pasa? Realizo una inversión de la señal. Se invierte nuevamente la señal. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo tenga nuevamente un flanco de bajada. Cuando tengo un flanco de bajada, el clear y el preset están desactivados, el toggle está en 0. ¿Qué ocurre ahí con la salida? La salida se mantiene. ¿Hasta cuándo? Mire, hasta este tramito en el que se activa el clear. ¿Sí? Entonces le forzo al circuito a que se coloque en un 0. Aquí ya se desactiva el clear, ¿no es cierto? Tengo desactivado el clear, tengo desactivado el preset. Cuando tengo desactivados esta señal y no he activado todavía el flip-flop, entonces, ¿qué ocurre? Cuando no está activado el flip-flop, la señal se mantiene. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengo un flanco de bajada. El clear y preset desactivado, toggle en 1. ¿Qué ocurre? La señal se invierte, pasa de 0 a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengo un flanco de bajada, clear y preset desactivados y el toggle en 0. ¿Qué pasa cuando el toggle está en 0 y tengo el flanco de bajada? La señal se mantiene. Listo. Con eso hemos terminado de ver todos los tipos de flip-flop. En la siguiente clase lo que haríamos es trabajar en una aplicación. Sí. Entonces es las 8:16. Les voy a dar unos 5 minutitos para que suban. Les voy a hacer visible la tarea. Sí, ingresen al aula virtual, tomen sus fotitos para que suban la evidencia. Mientras yo le hago visible a la tarea, ustedes vayan armando el archivo, tomen fotos, le hacen PDF o si quieren me suben como fotos, no hay problema. Inge, Díganme. una pregunta. Tal vez le puedo pedir un favor. Si me puede dejar hasta las 2. Lo que pasa es que no tengo celular y mis papis ahorita no están. Entonces no tengo cómo tomar la foto. ¿Cuál es tu nombre? Cristina Gibaja. Entonces, tú me mandas al correo, ¿ya? Ya. Gracias, Inge. Ya, bueno.
A ver, en la unidad 2, Inge, ¿el archivo lo subimos con algún nombre o solo así nomás? pueden ponerle nombre, pueden subirle así nomás, porque como ya le suben en su usuario, entonces ya no hace falta el nombre. Si quieren, pónganle el nombre, tampoco hay problema si ponen el nombre. Pero como ya le ponen en su usuario, ya, entonces llama actividad en clase biestable. Está activo desde ahorita, pongámosle hasta hoy mismo. Hoy es 18, es las 8:10, hasta las 8:30, yo creo que ya cualquiera sube sin ningún problema, a las 8:30 de la mañana. Hasta las 8:30. Mientras trabajemos en virtual, cuando trabajamos en virtual, siempre procuro que haya alguna actividad así de que suban al aula virtual, sí, porque en esta virtualidad, ahí sí existe mucho la duda si están despiertos, si están todavía acostados, no sé, entonces la idea es un poco obligarles a que hagan algo, ¿no? A que pongan atención en la clase. ¿Sí? Listo, entonces ahí está, pueden verle si alguien me confirma, dice actividad en clase biestable. Entonces, suban las fotitos de las hojitas que yo les di el día lunes. Sí, ya he terminado ya he terminado todas las gráficas. Lo que nos haría falta ver un poco es la aplicación, que la veremos el día lunes. Y eso sería todo. Sí. Verán, chicos, voy a cerrar esta sesión porque tengo que crear dos grabaciones diferentes. No recuerdo si para el laboratorio les di otro link o estamos trabajando en el mismo link. No me acuerdo. Con el mismo era. Ah, ya. Entonces, si es con el mismo, entonces voy a cerrar la sesión y como tenemos 2 horas y como es simulación, digamos, no justifica las 2 horas, ¿no es cierto? No nos vamos a demorar mucho. Voy a cerrar esta sesión para que se me cree la grabación de esta clase y voy a volver a abrir el Zoom con el mismo link para que se me cree la grabación del laboratorio. ¿Sí? Entonces, 8:30 me vuelvo a conectar ya con los chicos que tenemos laboratorio. Mientras tanto, ustedes suban su evidencia. Ya nos vemos en un rato.